¿Qué tal amigos? Yo soy Armando Reigadas. Esta es nuestra segunda entrega de Los Conexionistas y un tema pues que está candente ahorita. Coronavirus, pandemia, epidemia y qué es lo que está pasando con los medios de comunicación, qué está haciendo la gente, cómo reacciona la gente. Conmigo obviamente va a estar Edgar Rodríguez. Edgar. Armando, ¿cómo estás? Pues este programa va a estar muy interesante porque vamos a ver el punto donde se encuentra la toma de decisiones racional o irracional de las personas, la información que circula por ahí, ¿no? Y las consecuencias de esto. Entonces, estén muy atentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Edgar Rodríguez y aquí estoy con Armando Reigadas y vamos a hablar de un tema pues muy conveniente o inconveniente. Justo el punto donde se cruza la psicología social, la economía y la comunicación para explicar por qué reaccionamos como reaccionamos con este asunto del coronavirus. Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? Yo soy, como bien lo has dicho, soy Armando Reigadas. Y bueno, pues un tema que ahorita está acaparando la atención de todo, ¿no? Redes sociales, WhatsApps, noticias. Tú abres ahorita un periódico y están hablando de ese tema. Vaya, está el coronavirus, el COVID-19 famoso. Pues es un tema a nivel internacional, porque esa es la otra, ¿no? Porque todo el mundo está preocupado, todo el mundo está hablando del tema y es algo que nos ha llamado la atención poderosamente. Sí, fíjate que mucho de lo que veo, hay como tendencias informativas, ¿no? Está esta tendencia de explicar qué es, por qué es, ¿no? Y ahora, en un par de días para acá, esta sorprendente reacción ante el acopio de papel de baño, y entonces vemos esta recurrencia de, bueno, ¿y ahora por qué actuamos así? Y ahora, y la tercera vertiente es qué hacemos, ¿no? Como gente solicitando recetas para cómo actuar, dónde informarse, etcétera. Y si te parece, me gustaría que platicáramos un poco sobre justamente por qué se genera esta conducta, ¿no? En las personas y en la sociedad, y lo que llaman por ahí entender un poco la psicología de la pandemia. Exactamente. Fíjate, yo creo que aquí hay que separar esta conversación quizás en dos puntos. Primero, entender muy bien lo que somos, ¿no? Uh-huh. Y luego el contexto, que es pues justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Todo este asunto de medios. Y en lo que somos, para los amigos que les gusta leer, hay tres autores que estamos tomando como referencia, tres expertos, Richard Thaler, Steven Taylor y Dan Ariely. Curiosamente, los tres son economistas y que son especialistas en este asunto de la psicología de la toma de decisiones que desemboca en problemas sociales. Entonces, quizás el punto de partida y para entender esto es, a ver, vamos a entender que no somos tan racionales como creemos que somos, sí, de acuerdo con lo que dice Thaler, o que somos, digamos, o que tenemos una limitada racionalidad. Entonces, hay 5 factores que intervienen en esto y que nos ayudan a ayudar a explicar por qué nos comportamos así. Primero es una aversión a la pérdida. Estos hombres señalan que de manera natural, cuando asumimos que pudimos haber tenido algo, pero no lo llegamos a tener por una mala decisión, nos genera un poco de ansiedad, ¿no? Segundo, este deseo de control, y aquí es un apunte de Taylor, sobre todo en situaciones desconocidas. En aquel momento en donde no sabemos lo que va a pasar, tenemos poca información o la información que tenemos no es confiable y entonces deseamos controlar todo, ¿no? Y el tercero es un comportamiento de manada. Y este es un tema muy manejado por los psicólogos sociales, ¿no? Lo que llaman el herd behavior, en donde tenemos esa tendencia a reproducir la conducta que vemos en los demás, ¿no? Y esto nos ayuda a explicar cuando vamos a un lugar y vemos una línea enorme de personas formándose para algo y pues nos formamos. Sí. La tendencia natural es formarse, digamos la tendencia disruptiva es no formarse y entrar derecho, y la tendencia o la conducta racional sería preguntar por qué hay que formarse, ¿no? Claro. El cuarto tiene que ver con lo que Thaler llama una contabilidad mental, es decir, cómo nosotros tomamos decisiones en función a dos personalidades que tenemos.
a la personalidad del planeador que piensa en términos de largo plazo y a la personalidad de este hacedor o del doer que se olvida del planeador y dice, no, yo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer ahora, ¿no? Ujú. Y el quinto elemento es el miedo a lo desconocido. Es decir, la poca información que tenemos y esta ausencia de información confiable me genera un miedo. Y todas estas 5 cosas nos llevan a, uno, modificar nuestras decisiones del día con día, pero sobre todo, quizá el denominador común es que hay una ansiedad ahí flotando, que si bien ya la tenemos, que es natural, se exacerba en este momento. Y en este sentido, en esta información, pues juega de manera, digamos, inequívoca e inseparable el rol de los medios de comunicación y todo lo que estamos viendo. ¿Cómo ves, Armando? Pues fíjate que sí me suena mucho, me checa mucho todo lo que acabas de decir, pero en el tema 2 tú comentaste, en la vertiente 2 tú comentaste respecto a la información. Perdón. En Twitter es muy común que alguien ponga de repente por ahí, claro, en esta red todos somos médicos, todos somos economistas, todos somos contadores. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una opinión. Es algo que pasa en redes sociales y sobre todo es un tema muy actual, ¿no? Cualquiera con una conexión a internet es especialista. Llámalo de lo que quieras, ¿no? Cuando hablamos de economía del país, cuando hablamos de cualquier cosa. Entonces, aquí en el tema de la información, yo siento que ocurre algo muy contrario. Tenemos demasiada información, ¿no? Además de los canales oficiales, de que en un momento dado, incluso hasta estos pueden ser contradictorios por la cuestión de la política, etcétera. Pero bueno, es otro tema. Desde los canales oficiales que te llaman a, pues, lavarte las manos, permanecer en casa, evitar contacto físico, etcétera, te empiezan a llegar información de otros lados que te dicen cosas como que desde que Nostradamus ya lo predijo, por ahí está circulando una profecía de Nostradamus, hazme el favor. Y por el otro lado, gente que ya tiene testimonios de doctores que son miles o millones los muertos, y si comes ajo, y si agüita caliente, y si le pones limoncito, pero si le echas una cucharada de bicarbonato, ¿me entiendes? O sea, siento yo que aquí el problema de la información no es tanto la falta de información, sino el exceso, ¿no? Como que la gente de repente se ve invadida con tantas cosas que de repente no sabe para dónde jalar, ¿no? Ese es el tema que yo cambiaré aquí en el sentido de qué es lo que nos está pasando y qué es lo que nos está llegando a través de medios, ¿no? Fíjate que en esta reflexión de lo que comentas, lo que creo que está sucediendo es que, de acuerdo a las lecturas de estos especialistas que mencioné, es que no se está resolviendo este vacío de conocimiento y por lo tanto primero hay una experiencia, es decir, esto es algo novedoso, ¿no? Uh-huh. Y entonces cualquier cosa que suceda no me termina por resolver primero si me infecto. La primera decisión es, oye, ¿me curo o no me curo? Pero si me curo, ¿no? Ya estoy entonces inmune, es decir, no me vuelve a ocurrir. No sabemos las consecuencias, no sabemos los periodos y toda la información que está ahí está dando elementos parciales que no terminan de definir muy bien qué es lo que va a suceder. Y esto genera una gran ansiedad. Ah, claro. Esto genera una ansiedad que dispara este mecanismo natural de protección de, bueno, yo me voy a asegurar a mí, a mi familia, y entonces, como dice Taylor, del planeador me muevo al doer para tomar decisiones hoy. Entonces encuentro que hay una retribución inmediata en esta decisión, y déjame ponerlo entre comillas, pseudo racional. Dado que no tengo información, mi ansiedad aumenta y déjame comentarte una experiencia que tuve hace 3 días. Uh-huh. Salgo yo a un supermercado que está aquí en la mañana y es la primera vez en mi vida que entro o intento entrar a un lugar y me formo. Había más o menos entre 60 y 70 personas en la fila para entrar. Y yo iba solamente a comprar leche. Y entonces sale un individuo muy educado ofreciendo galletitas, sin guantes por supuesto. Y gracias por la espera, y le explico, oiga, yo nada más vengo por leche. Me dice, sí, pero aquí hace un momento la gente acaba de entrar como manada y no somos capaces de manejar eso y entonces la estamos controlando. Y nos va repartiendo un volante que dice
que todas las compras de papel de baño, gel antibacterial para las manos, desinfectantes están racionadas y solamente tienes derecho a comprar 3 botellas por persona. Entonces, lo interesante fue, uno, ver la reacción de los demás, pero entender mi reacción. Lo primero que hice, Armando, fue mandarle un WhatsApp a mi esposa para decirle, oye, ¿y si tenemos suficiente papel de baño? Entonces, ahí mi aversión a la pérdida se dispara, porque la aversión a la pérdida tiene que ver con no pude tener algo porque no tomé la decisión a tiempo. Y entonces, como no soy capaz de entender eso, de gestionarlo, decido en el hoy, y entonces mato a mi planeador y sale el doer, tomar una decisión. Y cuando me acerco, y evidentemente ya no había papel de baño, y entonces voy recorriendo los pasillos, dije, bueno, le vuelvo a comentar a mi esposa, le vuelvo a preguntar, oye, ¿tenemos suficiente jabón? Y me dice, bueno, pues si encuentras, compra el que puedas, ¿no? Dije, bueno, el que puedo no, son 3. Y entonces botellas, me acerco, tomo una botella, pero una persona que estaba al lado de mí, como si estuviese abrazando a Santa Claus, con las 2 manos, toma todas las botellas que puede, y entonces yo tomo el flyer que me dieron y se lo enseño y le digo, así como dándole a entender, no se puede. Y la persona me contestó esta frase lapidaria, ¿no? Que está en todos lados, pues es preferible estar a salvo que arrepentirse. Entonces, lo interesante es como en su mecanismo de decisión, ella asume que está tomando una decisión racional, pero que básicamente su decisión está moldeada por un tema de ansiedad, por este miedo a lo desconocido. Pero lo que señalan aquí los especialistas y sobre todo los sociólogos es que en situaciones como estas no queremos hacer un sacrificio por otros cuando los beneficios son inciertos. Porque no está claro, primero, qué tiene que ver el papel de baño, ¿no?, con la protección al virus. No sabemos la efectividad. Entonces, como tú acabas de mencionar, hay mucha información ahí que haga esto, haga el otro, pero a ciencia cierta no sabemos. Y por lo tanto, en términos de estos economistas que se dedican a entender la toma de decisiones, no está claro el beneficio y entonces no sé si me va a servir, pero no vaya a ser. Entonces hay una retribución emocional y por lo tanto justifico mi acto. Y entonces tenemos estos caos de desabasto y con repercusiones económicas, políticas, xenofóbicas terribles, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y fíjate que aquí yo he tratado de, así como tú hiciste ese análisis particular, yo he tratado de analizarlo en varias situaciones que a lo mejor no son similares, pero que nos habla mucho de lo que es en el trasfondo que tenemos como, pues ahora sí que psicología, ¿no? Yo utilizo mucho el servicio público aquí en México de transporte. Y es muy común que la gente que se dedica a hacer mercadotecnia de ciertos productos, llámalos shampoos, hasta medicinas y todo, de repente ponen ahí unas señoritas con cajitas llenas de producto y lo empiezan a regalar. A mí me llama mucho la atención cómo la gente se forma para agarrar lo que sea, ¿me entiendes? Pueden ser toallas femeninas, pero hay fulanos ahí formados. Entonces me llama mucho la atención eso que dices, ¿no? Ves la cola y te formas. Entonces, ¿qué tanto funciona aquí? Porque hasta ahorita yo he tratado de buscar una respuesta coherente, una respuesta lógica que me diga para qué sirve el papel de baño en el caso del coronavirus. Pero nadie me la ha respondido. ¿Por qué? Porque no sirve para nada, realmente no sirve para nada. Sin embargo, alguien en un país, creo que fue en Australia donde empezó el relajo del papel de baño, alguien se llevó el papel de baño y provocó un efecto en cadena que ya lo estamos viviendo. Pues ustedes allá en Houston ya lo vivieron, aquí en la Ciudad de México ya lo estamos viviendo. Es decir, gente que sale de los supers y de las tiendas de mayoreo con los carritos llenos de papel de baño. No saben para qué lo van a usar. Quiero imaginar que ellos creen o ellos piensan en su interior que de alguna manera va a hacer falta en un futuro. No se paran a pensar de que México es un productor de este producto, que en 15 días, 20 días vamos a tener más reabasto pues de todo esto. No se ponen a pensar de que tal vez no vayan a tener que guardarlo durante un año porque compraron demasiado. Simplemente su reacción es ver lo que otros hicieron. Creo yo que es mucho de esto, ¿no? Seguir
el instinto de manada, y si los otros lo hicieron, pues yo también lo hago, ¿no? ¿Cómo aterrizarías eso? Fíjate que aquí hay, en este asunto del papel de baño que comentas, una Ujú, cosa que está sucediendo y que es, digamos, otra oleada, ¿no?, de información que empieza a circular tanto en medios sociales como en medios tradicionales, ¿no? Ahora son recomendaciones de qué hacer, porque como vamos a estar confinados por un ujú, tiempo, otra vez, ¿no? Todavía no definido, es decir, hay información de, bueno, un par de semanas, hay quien te dice que será más, ¿no? Hay quien dice no, es menos. Finalmente, lo que es claro es que no está definido. Entonces, el confinamiento genera poco confort y también genera ansiedad. Es decir, mi vida social se va a cortar de tajo. Y lo que estaba acostumbrado a hacer, ya no lo voy a hacer y voy a tener que, y esa es la palabra, sacrificar cosas. Y alguien me comentaba, una conversación que tuve con un psicólogo, me decía, lo que pasa es que en esta sensación de ansiedad que genera el potencial confinamiento, lo que quieres es tener cerca de ti bienes indispensables, porque no sabes qué tanto tiempo se va a prolongar la situación y entonces quieres estar otra vez, ¿no?, haciendo mi llamado fenómeno de aversión a la pérdida, un acopio por si las moscas, como se dice por ahí, ¿no? Entonces, exacto. entonces caes en esa conducta poco racional. Ahora, aquí quizás el punto de partida, y regresamos al inicio de este programa, es que yo creo que hay que entender muy bien que no somos los individuos coherentes como decimos que somos, ¿no? En palabras de Dan Ariely. Que tampoco estamos seguros de que lo que somos, lo que necesitamos y lo que queremos. Y por otro lado, ¿no?, de que la información, y sobre todo esto es muy importante, que estamos recibiendo no es necesariamente objetiva. Y es esta información que recibimos de nosotros mismos. Ujú, Porque, ¿no? Es y aquí hay un ejemplo maravilloso que sucede. Alguien dirá, ¿cómo no? Si tengo hambre, tengo hambre y lo siento y es absolutamente objetivo. Y el ejemplo, digamos, de cuando alguien se empieza a rascar y tú me dices que usas mucho el transporte público, si tú te subes a un vagón del metro y las personas que están a tu alrededor, y esto es un experimento psicológico maravilloso, se empiezan a rascar, entonces quien te observa y si ve que otro se rasca, también se va a empezar a rascar. sí. Entonces hay un psicosomático, un efecto psicosomático así en donde que cuestiona que tú estás en teoría recibiendo información de tu cuerpo que consideras objetiva y la verdad es que no. Entonces esta combinación de factores, ¿no?, nos llevan a actuar de esa manera. Y el punto es, desde esa perspectiva, para poder entender cómo estás comportándote, qué mecanismos propios se disparan, porque ese es otro asunto. Creemos que todos en este momento estamos partiendo de cero y no tenemos, ¿no?, precondiciones de conducta previas, ahora sí que precondiciones, que nos hacen responder de manera distinta. Entonces, alguien reaccionaría enojado, alguien reaccionará con llanto, alguien reaccionará acumulando más, y todo eso se combina. Entonces, el primer paso que podemos concluir es, hay que distinguir primero cómo reacciona uno de manera individual ante eventos en donde no hay información y hay mucha ansiedad. Si la reacción es acumular, bueno, pues entonces pensar eh, los efectos que esto genera. Lo que yo encuentro muy problemático aquí, Armando, y entonces déjame montarme en mi perspectiva del vaso medio vacío, es Ujú, que este tipo de reacciones humanas y sobre todo grupales se van a repetir. Es muy difícil manejarlas y por lo tanto, como dicen los expertos, para que haya una gestión eficiente tenemos que llegar a un acuerdo. Por ejemplo, el acuerdo es lávense las manos. Entonces, lo que circula también en los medios es, bueno, pues aquí están las formas, hagan esto, tomen estas precauciones, ¿no? Una distancia, la sana distancia ahora que se ha puesto de moda por allá. Eh, pero eso evoca un acuerdo social. Es un acuerdo implícito en donde tú decides hacerlo. ¿Qué pasa?
Imagínate tú que estamos en un lugar público, el que sea, que sales a la farmacia a comprar algún bien de necesidad, y entonces estás formado para pagar y la persona que está delante de ti estornuda y no se tapa o no se cubre la boca. Lo que ocurre ahí, o lo que uno esperaría, es que ocurriese una sanción social, o de tu parte, o de alguien que esté en la línea que diga, oiga, por favor, haga esto. Pero si vuelve a estornudar y no lo hace, ¿qué alternativa tienes como individuo? Y aquí entra un fenómeno interesante, porque entra el Estado, entra el gobierno. Entonces el gobierno es el que dice, si usted no se quiere comportar de esta manera, no se preocupe, no tiene opción, lo va a tener que hacer. Y entonces, en esta información que tú comentas, que circula, de las soluciones que hay dos tipos de conductas. Una, la que depende del individuo, es decir, que reacciona y entonces toma decisiones racionales, entiende su contexto y asume las consecuencias y planea y dice, no, bueno, no voy a comprar tanto más papel de baño. Y la otra es donde interviene el gobierno y interviene el Estado y dice, a partir de este momento se raciona y no puedes comprar más de esto. Y hay un temor también que, otra vez, hay una especie de espiral negativa que dispara otro tipo de ansiedad que también ya está circulando por ahí con el Estado vigilante, ¿no? En donde claro. hay países en donde ahora resulta que hay una app en donde si yo estuve infectado me van a estar monitoreando para saber a dónde voy, porque lo que no quieren es que yo infecte a los demás. Y en esta paranoia colectiva ahora resulta que el Estado no solamente sabe quién soy, sino dónde me muevo y qué hago, y tiene la capacidad, por la circunstancia que vemos, ¿no?, de controlar mis decisiones. Entonces estamos en una disyuntiva. Entonces la pregunta es, ¿tomamos este acuerdo como individuos y decimos comportarnos de manera racional? Y al parecer, desafortunadamente, la historia de la humanidad nos dice que no va a ser así. Y entonces caemos en el segundo terreno. Alguien nos va a obligar. Y aquí el tema es cómo funciona la manera en que recibimos información al respecto. Y me gustaría preguntarte, ¿tú cómo crees que desde el punto de vista de los medios, que tienes experiencia y que además conoces a personas metidas ahí, ¿no?, cuál sería la manera en tratar de hacer un balance entre lo que se está viendo para poder fomentar pues una conducta más racional? Perdón. Es que fíjate que aquí la cuestión es que, por lo menos en el caso particular de este país que me tocó vivir, ¿cómo se llama? Este México surreal, como diría Kafka, es que desde la cúpula, pues se están ocurriendo las cosas contrarias, ¿me entiendes? Es increíble que salga un subsecretario a decir, bueno, no se toquen, no se abracen, no se besen, pero sí besen y toquen al presidente, ¿me entiendes? ¿Cómo puedes ver si los líderes de izquierda, de los líderes, pues los líderes de opinión más bien, que desde el Vive Latino, un festival que está lleno de gente, un festival que puede ser un gran fuente de contaminación, no de contaminación, de, ¿cómo se llama?, de propagación de este virus, desde allá se toman fotos, se toman selfies diciendo, aquí estamos en el Vive Latino, cuando ellos son los primeros que deberían de estar, pues ahora sí que apoyando las medidas que nos están diciendo por el otro lado de que debemos de permanecer con cierta distancia social, que debemos de hacer ciertas cosas, ¿no? Creo yo que aquí, en este caso en particular de nuestro queridísimo México, pues estamos recibiendo las señales de forma muy, ¿cómo se llama?, pues ahora sí que mezcladas, ¿no? Por un lado nos dicen una cosa, nos dicen otra cosa. Vayamos al ideal, digamos, una sociedad ideal, ¿no? Una cosa que fuera, ¿cómo se llama? Utópica. Utópica, lejana de este surrealismo mexicano. Y pues aquí sí debería de ser una cuestión de Estado, tratar de utilizar los medios, tratar de utilizar los líderes de opinión, tratar de utilizar la gente que diario está pues apareciendo en medios de comunicación, que está apareciendo en periódicos, que está apareciendo en redes sociales, ahora que es tan importante esta forma de comunicarse, para, pues obviamente decir esto, ¿no? Cosas tan sencillas, pero cosas que, como tú lo dices, de repente se nos olvidan, ¿no? No vayas a multitudes, no te vayas a meter a un cine, no, si estornudas, utiliza la parte interna del codo.
etcétera. Creo yo que sí es momento y creo yo que sí es sí es necesario que se utilicen estas herramientas que tal vez, como tú lo dices, alguien pueda tomar como la intromisión del Estado en mis asuntos personales. Si yo me quiero morir, ¿qué me importa? Por ahí había uno en el Vive Latino, no sé si lo viste, uno que traía un letrero que decía, el coronavirus ya sabes. Entonces, Claro. pues entonces, aquí ya estamos hablando de que, pues, sí entraría un poco lo que llaman el estado nana, ¿no? El estado mamá que te tiene que revisar que te pongas el suéter antes de salir de tu casa. Pero pues es lo que hace falta a grandes problemas, grandes remedios, ¿no? Creo yo que una de las labores del Estado en estos casos en particular sí es la de entrometerse, sí es la de utilizar todo su aparato, sobre todo en aras de evitar que en este caso el tema va más allá de saturación de un sistema de salud que podría haberse rebasado, pero de todas formas es un momento crítico, hay una crisis allá afuera y esa crisis pues se tiene que enfrentar de una forma muy racional, y si la gente no está siendo racional, creo yo que sí debe de buscarse la forma de que pues por lo menos si sea en contra de sus sentimientos, en contra de sus deseos, aplique ¿cómo se llaman? Reglas racionales, ¿no? Fíjate que con esto que dices, la reflexión a la que nos lleva, digamos, la gente que se ha metido a estudiar la psicología de la pandemia, que por cierto, Steven Taylor no pudo ser más atinado. Él saca este libro que se llama Psicología de la Pandemia 2 meses antes de que esto se anunciara en China, ¿no? Sí. Entonces, ojalá y que esto no sea alimento para alguien que le encanta la teoría de la conspiración. Pero bueno, es justamente el timing, ¿no? El tiempo y entender muy bien dónde estamos. En este momento ya no estamos en una etapa de preparación. Y me temo que en la etapa de planeación y de preparación, y quiero retomar el lenguaje de Thaler, este yo planeador se desdibuja. Ahorita ya no hay tiempo para planear. Ahorita no es un asunto de siéntate y entonces calcula. No, en este momento es un total reacción, ¿no? Hay que hacer. Y en eso, ¿no? Entonces, primero lo que hay que entender y asumir muy bien es que algunas de tus libertades individuales van a tener que ser modificadas. Claro. Porque el momento lo exige. Entonces, ¿qué tanto es tantito? Pues esa es una pregunta interesante que dependerá de las fobias, filias y sobre todo de las características de los gobiernos o de las administraciones en turno de cada país. Claro. Pero lo que es un hecho es que no estamos ya en momento de planear, y entonces, ¿qué significa eso para efectos prácticos? Que a ti como individuo, ¿no? Tus libertades individuales van a tener que verse modificadas por la intervención del gobierno, del Estado. Hay países hoy que están discutiendo ya políticas públicas, ¿no? De acopio, ¿no? De abasto, justamente con motivo de esto. Ahora, en ese contexto, entonces es interesante ver, ¿no? Cómo con la información que te llega, y corrígeme por favor, uno está comparando de manera continua, ¿no? La respuesta política de las autoridades y la respuesta administrativa de las autoridades, porque si este fenómeno hubiese ocurrido 20 años antes, la única fuente de información en términos de cantidad, o la más importante, sería lo que ocurre en tu país. Pero ahora también hay un fenómeno interesante. Entonces las personas empiezan a comparar, ¿no?, lo que otros países y otros gobiernos están haciendo con lo que en tu país se hace o no se hace. Entonces circuló, y es algo que te mandé, ¿no?, la reacción del primer ministro inglés, en donde dice: lo siento, no vamos a poder combatir esto, nos declaramos insuficientes, entonces le vamos a dar privilegio a la economía, y pues si alguien se muere, pues ni modo, pero preferimos eso. Entonces eso es algo no solamente que simbra las conciencias, porque está un poco en contra de un discurso cargado de ética, sino establece un parámetro de comparación. Y si pensamos en los políticos, la manera en que el virus les afecta a ellos, imagínate tú un político de estos populistas, ¿no?, que en América parece ser que tenemos varios.
la condición del populista es sus actos masivos, su gente y sus aplaudidores. Ya no va a poder suceder. O sea, a ellos también se les va a modificar su, digamos, libertad individual en aras de, perdón, pero aquí la seguridad es primero y no puedes tener este tipo de actos como tú lo acabas de acotar, ¿no? No puedes ser tan irresponsable. Entonces, hasta allá también llega este fenómeno, pero entonces lo que nos queda es, como individuos, ¿no? Uno, quizás es esta decisión de decir, bueno, si ya no estoy en un momento de planeación, bueno, tratar, yo diría que de pensar en el otro, es decir, esto que se extirpa de manera casi automática cuando veo que mis beneficios en el corto plazo no son ciertos y por lo tanto no me puedo sacrificar o eso no me hace apetecible para sacrificarme por el otro, pues pensar en lo contrario. Es decir, oye, si yo tomo esta decisión, ¿hasta dónde voy a afectar al otro? ¿No? Y por otro lado, y ahí es la parte para mí más complicada, porque hay una retribución emocional. No hacerlo implicaría una retribución emocional de, hijo, van a sufrir los míos porque no tomé esta decisión, voy a sufrir yo porque no tomé esta decisión, y nos montamos en ese egoísmo de, bueno, de que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, pues adivina por qué voy a preferir, y entonces claro, me autojustifico. Aquí el balance al final del día es, primero, entender que va a haber una limitación a tus libertades individuales y vamos a tener que actuar de manera que quizás no nos guste, pero y que la responsabilidad ahora implica en tener conductas que a lo mejor antes no quisiéramos tener. Segundo, y ahí quisiera yo regresarte el micrófono en términos de información, Armando, y de todo lo que circula, ¿qué alternativa hay para seleccionar cosas que sean útiles? Pues fíjate que ahora sí me hiciste pensar, ¿eh? Mira, en temas de información, creo yo que ahorita la información ya está dada en el sentido de que ya sabemos qué debemos de hacer, ¿no? O sea, el tema es muy sencillo y lo peor de todo es que es muy sencillo, ¿no? Lávate las manos, no vayas a lugares llenos de gente, no te toques la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Creo yo que el fuente de información, lo primero que debemos de hacer en cuestión de información es evitar teorías de la conspiración, primero que nada, o información fuera de contexto, información que llega dicen por ahí, está circulando en internet, están diciendo que conozco una persona que mi primo es doctor y ya vio que, o sea, ¿sí me entiendes? Evitar ese tipo de cosas que no tienen una fuente confirmada. Es decir, que no tienen como apellido un periódico de prestigio, un medio de comunicación de prestigio, una fuente de noticias de prestigio. ¿Por qué? Porque todo eso nos está trayendo cosas. Ahorita en lo que estábamos platicando me acaba de llegar una cosa que dice que los chinos lo echaron a propósito del coronavirus. ¿Por qué? Porque con eso iban a retomar el control del mundo y ya compraron, ya sabes. ¿Ves? O sea, ese tipo de cosas son las que se desinforman, son las que hacen que caigamos en todo este tipo de cosas. Entonces, busquemos noticias de medios de prestigio. Eso es esencial. Las recomendaciones del propio gobierno vía, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que todo lo que es el sector salud son recomendables, obviamente hay que hacer caso, hay que estar pendientes de ellas, pero yo recomendaría subir un punto más y seguir todas las recomendaciones que se hacen en ¿cómo se llama? A través de estos medios que te digo que son de cierto prestigio, ¿no? Y yo creo que aquí cabe aquella recomendación que alguna vez me hiciera algún profesor cuando estaba estudiando la maestría, para entender un poco estos fenómenos. Me decía, mira, esto es como los medios de comunicación, ¿no? Las noticias es como comer, ¿no? Esa era la analogía que hacía. Uh-huh. Si tú la noticia te la tragas sin masticarla, te va a hacer daño. Uh-huh. Entonces, venga de donde venga, primero hay que masticarla, hay que reflexionarla, sí, coaccionarla, hay que compararla, ¿no? Y aquí otra vez veo inevitable, ¿no?, esta tentación que tenemos a la inmediatez,
Me llega algo y inmediatamente lo circulo y mando forwards en WhatsApp y lo subo a Instagram, ¿no? Entonces quizás aquí esta especie de recomendación sería un llamado, ¿no?, a intentar a recuperar un poco de racionalidad, a que nuestra limitada racionalidad sea menos limitada, ¿no? Y decir, bueno, pensemos 2 veces quizás, ¿no?, la decisión en el corto plazo que vamos a tomar. Y fíjate que encuentro, platicaba con una amiga que la vamos a tener como invitada. Ella vive en una zona sísmica. Y a la hora de conversar con ella, sobre todo este fenómeno del acopio de papel de baño, de sanitizador de manos, me decía, yo no tengo problema. Porque como yo vivo en una zona sísmica, yo estoy acostumbrada a tener un stock o una cantidad de ciertos bienes almacenadas, porque así me fui educada y esa es la manera en la que vivimos los que estamos, digamos, en ubicaciones en donde de no estar preparados, pues así lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que con ese ejemplo dije, bueno, qué maravilla. Entonces supongo que hay una tendencia a pensar que quien vive en zonas sísmicas tiene este fenómeno planeador. Y acá, bueno, no hay sísmicas, pero acá hay inundaciones y de repente tornados y huracanes. Y ayer platicaba con algunos compañeros por el chat. Y les pregunté, bueno, pues si aquí estamos acostumbrados a este tipo de desastres naturales, ¿ya estamos preparados? Por supuesto que no. Entonces, tampoco el contexto moldea. Y entonces yo asumí, bueno, yo lo que pensé que pudiera haber sido una tendencia, digamos, de una conducta más racional, pues caigo en cuenta que más bien es un asunto muy personal. Sí, claro. De preparación, digamos, habría que preguntar después qué elementos hay. Pero entonces cuando pensamos en sociedad, cuando pensamos en grupo, pues la conclusión es, hagamos aquello que disminuya nuestra limitada racionalidad y, como dices, en términos de informaciones, ya lo mencionaste, comparar, acudir a fuentes creíbles, etcétera. Y en temas de nuestra propia conducta, quizás podríamos resumir, para terminar esta conversación, que uno, identificar muy bien cómo nos comportamos nosotros. Si tengo esta tendencia a replicar el deseo de control, bueno, habrá que explicarlo bien y entonces controlarlo un poco. Si replico el efecto manada en donde tengo que imitar al resto, bueno, igual contener un poco. Si tengo esta contabilidad mental, ¿no?, en donde requiero la retribución inmediata en lugar de entender que hay efectos también de largo plazo, hacer algo por ello, ¿no? Claro. Y sobre todo, entender cómo reacciono ante estas situaciones para que la emoción pues esté lo menos presente, ¿no? Y ya después, dicho esto, otra vez, ¿no?, viene mi reflexión de vaso medio lleno, se me antoja bien complicado. Sí, definitivamente. Y pues aquí la situación es que creo yo también de que somos personas que aprendemos sobre, pues ahora sí que sobre lo que va ocurriendo, ¿no? Yo recuerdo que muy bien eso nos pasó hace 10 años con la cuestión de la influenza, la famosa influenza. En ese entonces no se dieron compras de pánico. Y en ese entonces pues no pasó lo mismo que está pasando ahora. ¿Cómo equipararía yo los dos temas? Pues creo yo que tampoco teníamos la misma información hace 10 años. ¿Por qué? Porque pues las redes sociales tal como las conocemos hoy apenas estaban evolucionando. Entonces no nos tocó ver que en otros lados hicieran ciertas cosas. Creo yo que aquí en México, a pesar de que sí ha habido compras de pánico y todo lo demás, la mayoría de la gente no está cayendo en eso. Y puede que esto sea un poco la experiencia que nosotros, México, tenemos a nivel desastre. ¿Cómo? Pues ya comenté lo de hace 10 años. Podríamos incluir aquí mismo el tema del terremoto. Cuando fue el terremoto también fue una situación que nos sacó a todos, obviamente, de la cuestión cotidiana.
pues para sumergirnos, como tú bien lo dices, en una cosa desconocida, ¿no? Un miedo al desconocido, no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, si iba a haber luz, no iba a haber luz. Y tampoco se dieron casos de compras de pánico, a pesar de que sí había rumores de que venía la réplica y que se iba a caer el mundo, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo yo que pues aquí es mucho de ensayo y error, ¿no? Ver cómo van ocurriendo las cosas. En un futuro, la gente, dentro de un par de meses, la gente que compró una gruesa de papel de baño, pues se va a dar cuenta que nomás le estorba, ¿no? La gente que compró comida de más, se va a dar cuenta que corrió la fecha de caducidad y ya no la va a poder consumir, o se le echó a perder, o simplemente ahí tiene un cerro de latas estorbando donde podría tener otras cosas. Vaya, creo yo que esto es un poco ir aprendiendo sobre lo que va pasando y sobre todo lo que yo siempre he dicho, ¿no? Creo yo que todavía estamos en una fase de aprendizaje de muchas cosas en cuestión tecnología digital. Y con esto me refiero a redes sociales. ¿Por qué? Porque ya no nos tragamos a la primera ciertas cosas, pero seguimos cayendo en algunas, ¿no? Entonces creo yo que seguimos con ese proceso de aprendizaje y que a futuro pues no va a ser tan fácil que caigamos en este tipo de comportamientos. Espero que sí. Confío, quiero creerte, me gustaría saber que así pasa. Quizás en mi caso yo lo que veo es que esta percepción del riesgo que existe en momentos como estos principalmente se basa en cómo reaccionan los otros. Sí, claro. Si yo entiendo que yo soy el otro para el otro, ¿no? Que yo soy el observado y no el observador, entonces ahí empieza mi responsabilidad. Entonces, si yo no realizo esa parte de cómo mi comportamiento va a configurar la percepción del riesgo de quien me observa, entonces estoy siendo irresponsable. Totalmente. Y me parece que esa es la parte con la que yo me quisiera quedar, porque a partir de ahí quizás podríamos sumar una serie de conductas menos desfavorables. A distancia, me gustaría ver cómo evoluciona esto en México, ya le darás seguimiento y nos comentarás, ¿no? Para ver si efectivamente lo que dices, hubo algún aprendizaje con estas catástrofes naturales que se han experimentado, o si básicamente lo que tenemos es un efecto de demora, en donde hubo un paréntesis, digamos, por circunstancias de zonas horarias, si lo quieres ver así, y finalmente vamos a caer en lo mismo. Espero que no, pero bueno, aquí mi comentario final sería finalmente entender esto, que mi conducta es observada y yo puedo contribuir a la percepción del riesgo del otro. Exactamente. Y bueno, ¿qué te parece si vamos planeando hacer una continuación de esto que acabamos de platicar? Pues a ver cómo evoluciona, ¿no? Sería muy curioso que la semana que entra reunirnos otra vez tú y yo y darle pues ahora sí que consecuencias, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué siguió? ¿Qué hemos visto? ¿Y qué viene a continuación, ¿no? Me encanta la idea, Armando, entonces hay que darle seguimiento y estar muy atentos. Y sabes que también me gustaría mucho que nos platicaras que el próximo programa, este es el programa número 2 de Conexionistas, el próximo programa tienes una invitada de lujo. ¿Por qué no nos das un avance de qué es lo que va a pasar? Claro que sí. Mira, vamos a tener con nosotros una mujer que es experta en temas financieros. Toda su vida se ha dedicado a esto y hoy tiene varias iniciativas. Y una de las cosas que nos va a comentar como parte de lo que ella hace y en lo que está experta es por qué las pequeñas medianas empresas no acceden a mecanismos de financiamiento que les son favorables para sus negocios. Es más allá de entender los requisitos formales que se tienen con su experiencia, porque ella me dice que pues básicamente ella tiene capital semilla y entonces se dedica a observar, ¿no?, estos esfuerzos emprendedores, sobre todo en temas de tecnología, para impulsarlos. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué no son exitosos? ¿Por qué si existe esta disponibilidad de capital por ahí, qué es lo que tiene que ocurrir para que tú como empresario mediano, pequeño, no solamente puedas acceder a ese capital, sino puedas gestionar de manera exitosa?
y dada la importancia que tiene la pequeña y mediana empresa en las economías de prácticamente todo el mundo, me parece que es un tema muy interesante y ella tiene mucha experiencia y nos va a comentar al respecto. Perfecto, pues ya escucharon una cosa muy, muy interesante, estén pendientes, lo vamos a estar, pues ahora sí que anunciando en redes sociales y no se pierdan, ¿no?, el próximo capítulo de Conexionistas. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima, Armando. Al contrario, Edgar, te lo agradezco muchísimo, yo soy Armando Reigadas y pásenla muy bien.